Medcom Pacífico presenta Énfasis, un foro de expresión para todas las voces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una emisión más de tu programa Énfasis. Hoy grabándolo en este jueves 7 de abril. Y bueno, pues les saludo con mucho gusto a mi buen amigo Armando Villanueva. ¿Cómo estás, Armando? Que estaba un poquitín mal de salud, pero ya estás mejor, ¿no? Pues sí, algo, pero pues ahí vamos. Le mandamos un saludo a Kawash. Pues ayer pues me comentaba su hija de que su ¿Cómo papá, está? Kawish se encuentra un poco grave de salud, está internado en el hospital de Ciudad Renacimiento y hoy por la tarde lo trasladan al Hospital General de la Avenida Ruiz Cortines, pero en sí pues no sabemos qué tipo de enfermedad tan grave tenga. Esperemos que se recupere, ¿no? Saludos a Bernardo Kawish, compañero que también tiene su programa en televisión por internet. Bueno, mi querido Armando, ¿cómo has visto la semana? ¿Cómo has estado en esta semana de actividades? ¿Ha transcurrido una semana? Pues quiero comentarte que hubo una buena actividad por parte del gobernador del estado en diferentes salones, como es el Mundo Imperial, donde él estuvo ahí presente y dio a conocer la transparencia, ética y corrupción. Esto fue el día lunes, ¿no? El día lunes, exactamente. El día lunes. Y asimismo invitó también a la comunidad guerrerense para que lo acompañen este domingo. Iniciará un recorrido en Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla, sí, donde llevará mensajes y obras públicas para esas entidades. ¿Va a ser para este domingo? Este domingo, exactamente. Es decir, estamos hablando de el 10 de abril. 10 de abril. Ok, bueno, pues va a ser entonces el gobernador otro recorrido de trabajo. Otro recorrido de trabajo. Pretende recorrer las 8 regiones que se componen del estado de Guerrero, llevando ahora sí que obras de trabajo, los proyectos productivos, y en realidad pues sí está trabajando, le está echando. Oye, fue el informe también del rector de la UAGRO, fue este día miércoles 6 de abril. 6 de abril. ¿Estuviste por ahí en el informe del rector? ¿Cómo viste el ambiente? Pues estuvo muy concurrido, la verdad. Hubo, ahora sí, mucha asistencia. Llegaron más de 6, 7 rectores de la República, entre ellos Baja California, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, vinieron a apoyarlo. Al término de su tercer informe, hizo una mega marcha y lo acompañaron también los rectores. Asimismo también estuvo acompañado por el gobernador Héctor Astudillo Flores. Algo que resaltar de este informe del pues más que nada rector. Lo que destacó él fue los comedores para los alumnos. ¿Comedores universitarios? Comedores universitarios y casa para los estudiantes, porque hay muchos estudiantes que pues no tienen el suficiente dinero para quedarse, por ejemplo, en Chilpancingo, y gracias al rector pues está haciendo esa lucha pues para que se lleve a cabo. Sí. Otro de los mensajes dio a conocer él de que antes que concluya va a haber reelección en rectoría, va a haber reelección con los directores y va a haber reelección con el Consejo Universitario. Es decir, se vienen ya una serie de reformas ahí en el interior de la Viene una nueva ley interna, una nueva ley orgánica dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sí. Pues estuvo pues movidita en cuestión de actividades esta semana que transcurrió. Y bueno, pues hoy también quiero comentarles a ustedes que nos están viendo. Hoy tendremos como invitados, no se pierdan, porque viene en la sección de cultura, vamos a tener al maestro Brígido de Antes, que nos va a hablar sobre un tema que tiene que ver con la educación. Sí, los muchachos de hoy, los jóvenes que están haciendo algunas actividades indebidas, ilícitas, incurren en algunas faltas, obedece
precisamente a la falta de educación, pero no la educación de las escuelas propiamente, sino la educación que viene desde casa. Sobre eso nos va a hablar el maestro Brígido de Antes, y también vamos a tener la presencia de en una sección de la pastora Leticia López Miranda. Ella viene de una congregación, la congregación se llama Misión Ixoye para el Mundo. Viene a platicar también con ustedes sobre pues una serie de temas muy interesantes que tienen que ver también con los valores que se han perdido y que fundamentalmente hoy que se están dando una serie de situaciones muy desagradables en nuestro puerto de Acapulco y en la región del estado de Guerrero y gran parte del país, los valores morales, los valores desde casa son fundamentales, y yo creo que es sobre el tema que viene a platicar con ustedes la pastora Leticia López Miranda. Además viene también un invitado, fíjense, Carlos Alberto Vargas. Él es un muchachón que se restauró a través de esta congregación y además superó un problema de salud, una enfermedad, el cáncer, ¿verdad? Pudo superarlo y pues viene a contar este testimonio, va a estar muy interesante, así que les invitamos a ustedes para que sigan con nosotros en este programa Énfasis. Vamos a ir a un corte y regresamos con Armando Villanueva, que tiene para ustedes las notas breves de la semana. Bienvenidos y una vez más gracias por acompañarnos. Con una inversión global de 141 millones de pesos en obras de agua potable solo en la cabecera y 69 millones de pesos más para el saneamiento del río Huacapa, así como la planta tratadora de aguas residuales, indicó el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores. El mandatario estatal dijo que en el Valle de Locotito la inversión será de 20 millones de pesos, además de 11 millones de pesos para 3 comunidades de la zona rural y 20 millones para el saneamiento de las barrancas de Chilpancingo. En el recorrido que llevó a cabo el gobernador estuvo acompañado por el secretario de Finanzas Héctor Apresa Patrón, el presidente municipal Marco Antonio Leiva Mena y los diputados de la fracción priista Víctor Manuel Toledo Martínez, Isabel Rodríguez Córdoba, Beatriz Alarcón y María Luisa Vargas Mejía del Partido Verde. La regidora del Partido del Trabajo, Alma Juárez, dijo que está gestionando ante el Cabildo porteño para que las bibliotecas municipales estas puedan hacer sus actividades que realicen extracurriculares, como son las vacaciones, las actividades implementadas por las diferentes actividades durante casi 2 meses de vacaciones. Ella está solicitando más de 100 mil pesos para que estas bibliotecas municipales tengan cómo sostenerse y que los padres de familias no puedan pagar una cuota. Ella dijo: yo como regidora estoy solicitando un recurso para que esas actividades se lleven a cabo, para que los padres de familia puedan llevar a sus hijos a las bibliotecas sin el temor de poder pagar alguna cuota porque no tienen el recurso para que los lleven. Estamos atentos en todas las comunidades para darle atención a la pavimentación de sus calles. En un solo año no se puede hacer nada. Ayutla tiene arriba de 75,000 habitantes, la mayoría de ellos viven del campo, del comercio y son gente muy productiva. Dijo en entrevista a la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana: estoy muy contenta y muy feliz porque ya firmé un convenio con Sagredo, un programa de concurrencia que va a dar oportunidad a todos los campesinos que siembran el mango, el nanche y la jamaica, que tengan ellos su propia empresa y tengan la oportunidad de tener sus propios colaboradores, de producir, ayudar y dar un empleo digno. Para Énfasis, informó Armando Villanueva. ¿Qué tal? Seguimos aquí en su programa Énfasis y bueno, gracias a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Y bueno, pues vamos a pasar al segmento. El día de hoy nos acompaña, como ustedes saben, en la sección de Cultura. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, lo considero yo, primordial, fundamental para el que tiene que ver con pues la buena conducta, actitud del individuo, de la población, de un país, etcétera. Es el tema de la educación y bueno, le doy la bienvenida al maestro Brígido de Antes, que nos ha acompañado en otros programas y bueno, aquí está también con su segmento, por supuesto, que nos va a dar pues ahora sí que una orientación, una visión. Vamos a tratar de que sea entendible para todos ustedes. Y bueno, maestro, te doy la bienvenida una vez más al programa. Muchas gracias. Gracias. Platícanos acerca de qué es la educación, que queremos
pues comunicarle a la gente que nos está viendo a través de redes sociales. Hoy en día, no solamente vamos a decir lo del puerto de Acapulco, estamos hablando del país entero y en muchas partes del planeta. Estamos mal como sociedad. Mal, lo digo desde el punto de vista de conducta, de actitud. Hay mucha violencia, hay mucho sucesos lamentables. Platícanos, maestro, ¿qué es la educación y cómo aporta la educación? ¿Cómo podemos hacer que un individuo, que una persona, un ser humano pueda, con la educación, utilizarla como una herramienta para transformar su vida? Muy bien, pues es importante ir definiendo el término educación, porque mencionamos que mucha gente no sabe lo que es la educación. Así es. Ok, una buena educación. Y lo tiene en X colegio, en X escuela, universidad, qué sé yo, ¿no? Pero la verdad es que no le está pagando una buena educación. Le está pagando una buena instrucción. ¿Por qué? Sí. Porque la instrucción va a la mente. La educación va al corazón. Sí. Correcto. Ahora bien, el término educación viene de una expresión latina, educare, que Sí. significa guiar hacia afuera desde adentro. Eso significa educación. Bien. Guiar hacia afuera desde adentro. Muy bien. Entonces, esto es muy importante entender, porque mencionaba que a veces confundimos la educación con la instrucción y son dos términos totalmente Muy diferentes. ¿Correcto? Muy bien. En relación al asunto de la educación, es fundamental para el progreso, no solamente el progreso principalmente de la familia, Sí. y por supuesto que de un país, definitivamente. Si ustedes recuerdan, Japón en 1945 pues quedó en la bancarrota. Devastado. Totalmente devastado. En la Segunda Guerra ¿verdad? Mundial, ¿cierto? Destruidas las principales ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Y sin embargo, eso ocurrió en 1945. ¿Y quién es Japón ahorita? Es una potencia. No tiene ni una gota de petróleo, no tiene hierro. Y sin embargo, es el país el número uno en fabricar automóviles. Sí. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Lo que sucedió es que le apostaron a la educación. Y debo decirles que el 90% de la población en Japón tiene el hábito de la lectura. Cuando aquí en México, ya no vamos a decir los países latinos, en México cualquier encuesta que se ha documentado, ¿qué les gusta? En México no se lee un libro, ya no quiero decirlo en un 3 meses, en un año. Así es. O sea, el hábito de la lectura Menos de un 10%. no está realmente como algo de lo más destacable de nuestro país. Y eso es preocupante, obviamente. ¿Por qué? Exacto. Porque tiene mucho que ver el hábito de la lectura con el acervo cultural del ser humano, ¿no? ¿Definitivo? Entonces lo comentabas acerca de cómo los japoneses se levantaron después de una devastación en la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Teniendo todo en contra, más bien. Y como dices, maestro, efectivamente le apostaron a la educación desde la formativa hasta la propia que tiene que ver con la cultura, ¿no? Definitivo. Y ahí, fíjate que yo leí una frase que inclusive la menciona mucho Carlos Kasuga, que es un emigrante japonés, precisamente de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vienen a radicar a México. Él es Carlos Kasuga, tal vez ustedes lo han de conocer. Él es el fundador de esta marca exitosa de yogures o de Yakult, ¿verdad? Por decir el comercial. Pero vaya, debido a su formación y a su educación, así rápidamente lo digo, dice Carlos Kasuga, nosotros en Japón tenemos una educación tan arraigada que allá lo que no es tuyo, si tú encuentras algo, no sé, estamos hablando de dinero, lo que tú encuentres en algún lugar, si no es tuyo, es de alguien.
Sí, entonces, ¿por qué aquí en los latinos Bueno. el papá o la mamá a veces somos los primeros que decimos, hijo, tráete, no sé, ese objeto que está ahí, ya no vamos a decir de qué, o celular o lo que tú te encuentres, tráetelo, porque si no lo agarras tú, alguien lo va a agarrar. A lo mejor ese sería el cambio, ¿no? Lamentable. Pero sí, profesor, referente con lo que es la educación, ¿en qué puede ayudar la educación para transformar socialmente a nuestra comunidad? Porque sí es preocupante eso. Definitivamente, y ya lo decía el filósofo griego Pitágoras, educa a un niño y no castigarás a un adulto. Correcto. Muy sabio. ¿Verdad? Sí, educa a un niño y no vas a castigar a un adulto. Para eso, para educar, definitivamente tenemos que inculcar valores, ¿verdad? Definitivamente en el hogar, ¿no? Eso se transmite. Los primeros maestros son los padres, ¿correcto? Y aquí tenemos que, pero uno de los valores fundamentales es precisamente el ejemplo. Sí. ¿No? El ejemplo arrastra, ¿verdad? Y los niños no tienen un criterio formado, pero lo que hace su papá y lo que hace su mamá, el niño piensa que así está bien. ¿Por qué no tienen un criterio formado? ¿No? Y entonces de ahí la importancia de que nosotros, por eso, ¿a qué edad hay que educarlos? ¿A qué edad? Una dama preocupada le decía a un médico, ¿a qué edad debo educar a mi niño? ¿Qué edad tiene su niño? Tiene 2 años. ¿Sabe qué, señora? Ya perdió 2 años. Y luego otra madre le pregunta a un profesor, ¿a qué edad debo de educar a mi niño? El profesor le dijo, lo que primero tiene que hacer es educar a la abuela. Tiene que educar a la abuela. Sí, como que no. Entonces, quiere decir entonces que los primeros deben de ser los padres, los que deben de recibir esa formación. Y por supuesto que en México tenemos una educación que va con la instrucción, pero no tenemos una educación formativa, sí. ¿ok? Y esa es la diferencia de que hay aquí, la que hay en Japón. Estaba viendo en un video acerca de cuando van a abordar el metro. Oye, todos están en fila, para poder entrar al metro. Y salen y entra la fila, pero obviamente que muy diferente a lo que sucede en México. Estamos hablando con el maestro Brígido de Antes sobre el tema de educación en lo que es la sección de cultura, algo que es muy importante y lo debemos de saber todos, ¿sí? Porque la simplemente educación a un pequeño, a un bebé que llega a este mundo, y es importante que desde que él va empezando el niño a gatear, se le dé una instrucción, e inclusive yo me iría un poquito más allá, desde que la mamá está en estado de gestación, empezar a hablar con él para que el niño, cuando él ya esté aquí, ¿verdad? Le toque estar también en la cotidianidad de la vida, pues se forme con una cultura y valores diferentes. Vamos a un corte comercial y está interesante la plática. Regresamos con el maestro Brígido de Antes. Estamos de regreso aquí en su programa Énfasis, platicando con el profesor Brígido de Antes en la sección de cultura sobre algo que es muy interesante, creo yo, y espero que ustedes lo logren también entender. ¿Qué es la educación? Bueno, estamos platicando antes del corte sobre tantas cosas que tienen que ver con la educación, que no es la educación como uno lo piensa, de mandar al hijo a la escuela y hijo, levántate temprano porque entras a la escuela a las 8 y órale. Llega el hijo a la casa y resulta que el papá le pregunta al hijo, oye, hijo, ¿eso te enseñan en la escuela? O sea, ¿cuántas veces caemos en el error de pensar que la escuela, que el maestro que está dándole clases de matemáticas, de geografía, tiene la obligatoriedad de decirle al muchacho o al niño de primaria cómo tiene que actuar en cuestión de valores, vamos a decirlo así, en valores? Maestro Brígido, ahora sí que, ¿cómo debemos de actuar
en cuanto a la formación de los hijos, que es lo que hay que rescatar, porque digo, la sociedad hoy actualmente estamos, y yo digo, lo hablo en plural, porque muy mal, vemos a diario las noticias, como a veces un muchacho que pudo haber sido exitoso, se fue por el lado de lo fácil, y tan se fue por el lado de lo fácil que su vida fue muy corta. Así es. Fue muy corta. Lamentablemente un muchacho que pudo haber tenido éxito en otro campo porque no se le supo formar en casa, dándole los valores morales y cívicos para que él se formara, no se pudo concretar, lamentablemente. Así es. ¿Qué poder hacer ahí? Una preclara escritora norteamericana, Ellen White, dijo: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Sí. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esta escritora menciona que esa es la mayor necesidad del mundo. Sí. Y comentaba muy acertadamente que jóvenes brillantes y que no caminan muy lejos, la verdad, porque no tuvieron los valores y los principios que deberían haberlos protegido. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. De manera que la disciplina juega un papel muy importante, ¿verdad? El objetivo de la disciplina es que el niño, cuando crezca, se gobierne solo. Porque ya no va a estar mamá ni papá para decir: hey, ya no hagas, hey, no, hey, haz esto. Okay. No, ya no. Es que esos valores, esos principios deben de inculcarse ahora, pequeños. Ahora es cuando deben de disciplinarse, ahora, para que cuando crezcan, ellos ya sepan gobernarse solos. Formar a muchachos que sean autosuficientes, o sea, no dependientes. No dependientes. Porque si se forma, es decir, trae una familia, un hijo al mundo, y lo sobreprotegemos, pero a veces se malinterpreta la sobreprotección, es decir, darle que al niño no lo toque vaya ni el viento casi. Ajá. Entonces, en lugar de apoyarlo, ayudarlo, ahí lo estamos haciendo un dependiente de. Exacto. Y hay que entender que los padres no van a estar por toda la existencia. Y ahí es donde el hijo, yo creo que si vemos que deben de ser autosuficientes, que el muchacho sepa cómo transitar por la vida, pues de alguna manera hasta uno como padre te sientes mucho más tranquilo, ¿no? Seguro que sí. ¿De qué elementos se debe dotar, maestro Brígido, a los jóvenes, a los muchachos? ¿De qué, digamos, elementos o algunas reglas morales para su formación que les ayude a transitar por hoy en día a cómo están las cosas? Muy bien. En cierta ocasión se le pidió al filósofo griego Licurgo que diera una reflexión sobre educación. A lo que él le dijo: yo necesito un año. Pero ¿cómo, maestro? ¿Cómo que un año? Usted que ha improvisado tantos temas, ¿cómo va a necesitar usted un año para hablarnos de educación? La educación, dijo, juega un papel muy importante y yo necesito un año para hablarle sobre educación. Le dieron el tiempo al filósofo y efectivamente a vuelta de año ya lo estaban esperando. Había una plataforma, una rampa, ¿verdad?, donde la gente ya estaba a la expectativa, querían escuchar a este filósofo que iba a hablar sobre educación. Pero lo extraño es que Licurgo llegó con 2 perros galgos y 2 liebres. Y eso obviamente que asombró. Bueno, pues queremos que nos hable de educación, y ahora, ¿qué pasa? Y resulta que cuando se presenta y cuando sube por la rampa, llega a la plataforma, suelta una liebre. Y la liebre sale, pero de estampida, ¿no? Y cuando había corrido cierto tramo, soltó un perro galgo, ¿no? Y el perro galgo fue a alcanzarla. Y cuando alcanzó a la liebre, la despedazó y la mató.
La gente se quedó estupefacta, ¿verdad? Sorprendida. Y entonces luego soltó la otra liebre. Igual la otra liebre salió también de estampida, rápido. Y cuando había corrido cierto tramo, soltó el otro perro galgo. Y el otro perro galgo, ese perro la alcanzó a la liebre, le tapó el paso, empezó a jugar con ella y empezó a lamerle el lomo y no pasó nada. A lo que el filósofo concluye diciendo, así es la educación. Cambia la naturaleza y los instintos del hombre. Por eso también el filósofo griego, Platón, dijo, con una buena educación, el hombre es una criatura mansa y divina, pero sin ella es el más feroz de los animales. ¿Y es cierto? Claro, por supuesto. Es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mencionamos un valor que es el ejemplo, ¿verdad? Otro que tenemos que es el amor, ¿verdad? Pero un amor inteligente, no un amor que sobreproteja porque les hacemos daño. Necesitamos dialogar con ellos, necesitamos convivir con ellos. Sí. Sí, definitivamente, porque a veces dejamos a la familia y el domingo nos vamos a jugar fútbol. Escucharlos, ¿no? ¿verdad? O sea, ser amigos, los padres, tener que ser amigos de los propios hijos, es decir, que haya una comunión entre padres e hijos y saberlos escuchar, así como también instruirlos desde pequeños, enseñarles las actitudes negativas, sí, lo que no se debe de hacer, Claro. porque es en beneficio precisamente de ellos, para que, como es una cadena, en el futuro ellos serán también instructores de sus propios hijos, ¿no? Entonces esto es algo que Una cadena. de alguna manera se puede ir reproduciendo para bien, de esa forma la sociedad irá cambiando su fisonomía, ¿no? Ya no tendremos tantos círculos de violencia como lamentablemente se dan en el día de hoy. Maestro, pues te agradecemos tu participación en esta ocasión y pues estás bienvenido, ya sabes, Amable. para el siguiente programa, que también nos comentas, tendrás otro tema muy importante para la audiencia. ¿Cómo no? Estamos para servir. Pásenla bonito. Una buena tarde. Gracias al público que está pendiente de este programa. Vamos a ir a un corte comercial y bueno, pues ya lo escucharon al maestro Brígido, hoy hablándonos de educación, muy importante y para la reflexión sobre todo. Regresamos después de este corte comercial. Bien, seguimos aquí en su programa Énfasis. Como ustedes lo saben, Énfasis es un foro de expresión, una apertura para todos los temas, todas las voces. Y bueno, pues en esta ocasión, hoy les comento, nos acompaña aquí en el estudio la pastora Leticia López Miranda. Ella viene de Misión Ixoye para el Mundo. Es una congregación cristiana y bueno, pues yo creo que sería muy importante escuchar, ¿verdad?, sobre lo que se está trabajando, ¿no?, en esta congregación, para lo cual pues le doy la bienvenida. Pastora, ¿cómo está? Bienvenida al programa y bueno, pues platíquenos qué es Misión Ixoye para el Mundo, dónde están ubicados, cómo están trabajando, están haciendo invitación al público para, ¿verdad?, personas que quieran acercarse desde el punto de vista, vamos a decirlo, espiritual. Hay un testimonio también, les comento, tenemos aquí en el estudio un invitado que nos va a dar un testimonio, ¿verdad? Carlos Alberto Vargas nos acompaña también, nos va a dar un testimonio que ustedes lo van a escuchar. Pastora, pues estamos con usted, platíquenos acerca de la congregación. Pues un saludo, ¿verdad?, y un abrazo fraternal a todas las personas que nos escuchan y agradecer este espacio que nos permiten para traer esta extensa invitación. Representamos Misión Ixoye para el Mundo, es una iglesia, una congregación cristiana, evangélica, en la cual nos reunimos tanto varones, mujeres, jóvenes, adolescentes, damos atención personalizada a los niños
y nos ubicamos en Avenida Ejido, esquina calle 2, en Plaza Bellavista, primer piso. Allí estamos ubicados. Nuestros horarios de atención a las personas, nuestras reuniones son los días viernes a las 7 de la tarde, los días sábados a las 5 de la tarde y los días domingo a las 11 de la mañana. Son reuniones familiares en la que los adultos tienen temas, en que los jóvenes también tienen unos temas de acuerdo a su edad. Ahorita el tema que vamos a tratar, que es de suma importancia, y también la atención de la palabra de Dios a los niños pequeños. Esa es nuestra iglesia, Misión Ixoye para el Mundo. Bien. Bueno, pues antes de continuar ya con el desarrollo de este tema que nos va a hablar la pastora, quiero presentarles, está con nosotros Armando Villanueva también, ¿verdad? Que va a estar también participando en el desarrollo de este tema. Y saludo también con mucho gusto a Carlos Alberto Vargas Mayo, ¿verdad? Bienvenido, que nos va a dar su testimonio para que ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, pues tengan, ¿verdad?, un testimonio, un comentario de viva voz de Carlos Alberto, que ha tenido una recuperación realmente asombrosa y yo creo que pues vale la pena escucharlo. Bien, vamos con la pastora Leticia López. Pastora, coméntenos acerca de este tema, los jóvenes en sus necesidades, conflictos y ataduras, una problemática actual. Así es. Pensamos que este tema es un tema de interés global, no nada más aquí en Guerrero ni en Acapulco, porque es la importancia de la vida de muchos jóvenes y adolescentes que a su corta edad están en una desorientación de saber, de problemas de identidad, problemas de la unidad con sus padres, una unidad familiar, y también con problemas de saber qué tipo de amistades ellos escogen a su edad, en no saber si son buenas amistades, sí, ¿verdad?, para seguirles o son amistades que no les convienen. Y pensamos que es de suma importancia tratar este tema. Hay un versículo bíblico que dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y sí, yo creo que como madre de familia, todo papá deseamos conocer con quién y en dónde andan nuestros hijos ahora en la adolescencia. Muy cierto. En los jóvenes. Y eso nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener una libertad de tenerles confianza a nuestros hijos, y es el tema que queremos tratar en este servicio. Sí, acerca de estos puntos, la identidad, la falta de unidad de los padres, o sea, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, primeramente en la identidad, los jóvenes en la adolescencia no saben, ellos se preguntan quién soy, a dónde voy y para qué estoy aquí. Algunos dejan de estudiar a tan temprana edad, algunos se dejan guiar por sus padres, pero vemos que la problemática actual es de las reglas, ¿verdad?, personales, es pues no seguir, no obedecer a los padres, sí, la gran mayoría de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Y esto denota ese segundo subtema, que es la falta de unidad con los padres. Tenemos en casa padres que trabajan, que no dan un tiempo para sus hijos, un tiempo de calidad, ¿verdad? Padres que son ya edad mayor y que sus hijos son jóvenes y por lo tanto en su juventud dicen: no, pues ¿qué me puedes enseñar papá o mamá si tú ya eres mayor? Algunas frases que hemos escuchado dicen: tú ya estás pasado de moda, es tú ya correcto, no estás viviendo nuestros tiempos, sí, ¿no? Sí, entonces sí. Es una necesidad de crearles a los jóvenes, ¿verdad?, una identidad. También otra problemática que hace que ellos, ¿verdad?, se desorienten en su edad son la separación de los padres. Es un índice alto de padres en divorcio, que empieza como decir el papá: bueno, ahora tú tienes el niño y mañana yo, y corrígelo tú, y empezamos así como... Empieza una disputa ahí por ver quién tiene, inclusive a veces hasta los hijos se les utiliza, ¿no? Cometemos el error de utilizarlos para poder, entre la pareja que se está ahí separando, qué sé yo, en el conflicto, pues ellos finalmente son los que salen al último afectados, ¿verdad? Así es. Muy cierto, pastora. Y acerca de las amistades,
hoy en día los chavos, y yo creo que uno de los caminos precisamente muy apropiado para que todo tipo de los niños, desde bebés, vaya, lleven a sus hijos a una formación espiritual integral. Las amistades, hay que saber con quién andan nuestros hijos. Exacto, hay un dicho que todos conocemos: dime con quién andas y te diré quién eres, qué tipo de persona eres, ¿no? Las amistades, ¿verdad? Como padres debemos de tener muy, muy puestos nuestros ojos en nuestros hijos, porque muchas veces dentro de la propia familia, dentro de los vecinos, compañeros de trabajo o de escuela, estamos hablando de jóvenes, adolescentes y jóvenes. En la escuela, ¿verdad? No sabemos con qué compañeros o qué costumbres tengan los compañeros. Recordemos que con quien nosotros pasemos más tiempo, de ello vamos a tomar actitudes, carácter, palabras. De ellos aprendemos quizá de los compañeros de la escuela más que de lo que nos enseñan nuestros padres, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Viendo esta temática. Hay un versículo bíblico en la palabra, en Juan 8:36, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y de esto nos habla, de que en la palabra nos enseña que nosotros podemos conocer a nuestros hijos para que nosotros podamos tener una libertad, una confianza en ellos, pero para eso tenemos que formar buenos hijos, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Así es, en esa medida es como pues va a haber una familia más integrada y una sociedad, por ende, pues mucho más de calidad, tanto en valores y en todo, ¿no? Vamos a un corte rápido y regresamos. Estamos con la pastora Leti López Miranda, platicando acerca de estos temas tan importantes. Ella viene de la congregación Misión Ixoye para el mundo. Y bueno, al regresar, ¿les parece si platicamos con nuestro invitado? Un testimonio también que vale la pena escuchar de nuestro gran amigo Carlos Alberto Vargas, que algo tiene para ustedes que decirles. Regresamos después del corte. ¿Qué tal? Seguimos aquí en su programa Énfasis. Bueno, pues estamos platicando con la pastora Leticia López Miranda. Ellos están en la congregación Misión Ixoye para el mundo. Un testimonio que nos acompaña aquí en el estudio, un testimonio vivo. Él es Carlos Alberto Vargas y van a ver ustedes lo que nos va a comentar Carlos acerca de su recuperación y también lo que tiene que ver con esta congregación donde él logró, pues, al parecer, una mejoría sobre una anécdota que nos va a contar. Vamos contigo, Armando Villanueva, que va a platicar con nuestro invitado. Pues, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bienvenido aquí a Noticiero. Queremos que nos des tu testimonio, cómo te arrimates a este templo y pues que la juventud sepa cómo volviste otra vez a la vida, tu experiencia. Dánoslos a conocer. Buenas tardes, Armando. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo algo. Yo cuando llegué al Templo Misión Ixoye para el Mundo, que dirige nuestra pastora y el pastor Víctor, llegué pues un joven muy acomplejado, la verdad. Un joven con un carácter tal vez horrible, de una vida, por así decirlo, compleja. ¿Por qué? Porque sinceramente no estaba pasando un buen tiempo. Y te lo puedo resumir de una forma en la que yo llegué al templo con una necesidad de saber cuál era mi propósito, tal vez como que algo me faltaba, verdaderamente. Pues rápidamente yo te puedo decir que llegué a ese templo hace 4 años atrás, casi 5, en los cuales 6 meses antes llegué al grado de salir de mi casa, porque mis padres pues ciertamente, aunque siempre están ahí, se enfocan en ciertas cosas, ¿no? Y como que a los hijos nos olvidan un poco, por su trabajo, por sus deudas, por X razón, ¿no? Pues hizo buscar, como ya vimos, amistades incorrectas tal vez. Me tocó pasar también que pasé unas semanas en la calle viviendo, imagínate el grado en el que estaba, ¿no? Pues sinceramente yo llegué con una necesidad enorme a ese templo, más que nada saber quién era yo y quién era Dios,
porque ciertamente me habían comentado que, o he escuchado más bien que alguien me amó, y su nombre era Dios, era Jesús. Y por eso me intrigó mucho eso que me dijeron. Y estando en la calle, pues me pasó una bonita experiencia, la cual me hizo volver a mi casa. Y pasaron otros 6 meses para que yo empezara a buscar verdaderamente ese lugar donde yo me iba a sentir bien. Y ese lugar pues lo encontré en Misión Ixoyán. Allí yo llegué, no te miento, como joven pensaba que esto de Dios y que las iglesias y todo ese rollo era para gente grande, era para personas adultas, verdaderamente que yo no tenía una necesidad de Dios, pero sin embargo yo ya la estaba viviendo. Te puedo decir también que cuando llegué, completamente no me conocía. Actualmente soy muy diferente, gracias a Dios, que ha hecho una obra en mí. Pero llegué a ese lugar muy, muy triste, tal vez depresivo, con pensamientos un poco suicidas, arrogante, rebelde, mal hablado, no sé, una forma tal vez muy mala ante la sociedad. Incluso casi no tenía amigos en ese sentido, porque la personalidad que yo tenía no era tan agradable. Y pasó que encontré ese lugar en Ejido y yo entré. Al principio sí me llamó mucho la atención porque no parecía ser el concepto que yo tenía de los cristianos, tal vez. Y empecé a acudir, empecé a estar yendo sábado tras sábado. Después pues Dios tocó mi vida desde el primer día. Eso es lo que te puedo comentar. Pasó que simplemente yo empecé a caminar con Dios. Y aunque mis padres no estaban de acuerdo en la decisión que yo había tomado, pues perdóname, pero era el lugar donde yo me sentía bien, donde Dios ciertamente habita en todo el lugar. Al vivir en las calles, ¿tomaste algún vicio, alguna drogadicción? Supongámoslo que en la calle no, pero sí cuando iba en mis tiempos de preparatoria, por quedar bien con los amigos. Actualmente, pues es lo que un chavo hace tal vez, por quedar bien con los demás o por sentirse parte del círculo, como que lo haces a la fuerza. Nunca me gustó, no, pero lo hice pocas veces. Y eso es lo que carecemos a veces, que por quedar bien con los demás tomamos decisiones que incluso van en contra de nosotros. Y como te comento, yo empecé a caminar en Jesús, porque no le llamamos religión, sino le llamamos nueva vida, porque eso es lo que es. Y empecé a entender esto y empecé a actuar de una forma muy diferente a la que yo era, cambiar mis actitudes, cambiar todo eso. Y mi familia vio el cambio, sinceramente, y se preguntaba, y yo les contestaba qué es lo que había pasado. Pasó que hace 2 años, pues eso es algo reciente, pues me detectaron una enfermedad en fase terminal. Muy rápido se expandió la enfermedad y los doctores pues me daban 6 meses prácticamente, porque no confiaban en que algo así podía sanarse. Pero mi fe estaba puesta en Dios, porque ciertamente dice su palabra que Él murió y resucitó, y yo creo que no hay nada que lo pueda detener. Y en eso está mi fe. ¿Por qué? Porque en Él todo lo podemos. Me detectaron cáncer, en una parte de la pelvis, se expandió por parte del estómago, parte baja también del estómago. Bueno, pasé unas quimioterapias un poquito muy difícil, la verdad. Siéndote sincero, no hubiera soportado si no hubiese sido por Dios, porque en Él encontré mi fortaleza, en Él encontré prácticamente todo lo que una vez sentía que me faltaba, con Él lo tengo. Y 6 meses en los que, bueno, tal vez tú conozcas que a algunos pacientes se les da una quimioterapia por mes. Sí. A mí me daban 5 y seguidas, o sea, no me dejaban descansar. Eran 5 cada mes, y tardaba 2 semanas en recuperarme. Fue algo un poco feo, por así decirlo. Pero ahora lo cuento con experiencia, porque de algo que era prácticamente imposible, Dios hizo algo posible. O sea, digo que es Dios porque aún los médicos
se sorprendieron de tan rápida recuperación. Y es algo que a veces como jóvenes nos enfocamos más en otras cosas, nos enfocamos más en agradar a nuestros amigos, en tener nuestras propias cosas, en llevar una vida tal vez, como dice su palabra, vana o llena de vanidad, ¿no? Y yo aprendí algo, que Jesús cambia vidas y es el único que puede darte un propósito. Él es el único que te está llamando. Así como a mí lo hizo un cambio radical en mis actitudes, con mi salud, me dio nueva vida. De la muerte me pasó a vida, imagínate. ¿Por qué no vivir para Dios? Esa es mi pregunta. ¿Y hoy cómo te sientes con tu nueva vida? Fabuloso, sinceramente, porque a lo que quiero llegar tal vez es que como jóvenes buscamos sentirnos plenamente completos o placeres. Tal vez tenemos un vacío que intentamos buscar con alcohol, con drogas, con sexo, con muchas más cosas. Pero yo entendí algo, yo probé parte de eso y nada se compara con lo que Dios te da. Personalmente, cuando yo fui con un vacío. Cuando yo llegué a ese lugar, yo me llené, yo encontré plenitud de gozo, o sea, plenamente soy feliz con mi nueva vida. Bueno, regresamos con mi compañero Roberto Carmona. Bien, Armando, fíjate que es un testimonio, lo estamos escuchando, el de Carlos, realmente pues asombroso, y pues yo creo que ahí podríamos traducir lo que se le llama fe, ¿no? Tuviste mucha fe desde que tú pues vaya, atravesaste en tu camino lleno de tribulaciones y bueno, confundido, llega el individuo a una etapa en la cual dice, bueno, pues ya no le da uno sentido a la existencia, ¿no? Y aparte de eso, por si fuera poco, todavía te llega una enfermedad que fue un verdadero reto, como diciendo, a ver, Carlitos, ahí por si te faltaba algo, ahí te mandamos esta otra chamba. Y bueno, yo soy de la idea que una de los apoyos, sin duda alguna, pues lo has tenido aquí en la congregación, ¿no? Pastora, y pues bueno, digo, con esto, antes de concluir esta charla, que de antemano les agradecemos que nos estén acompañando, para que pues la gente que está viendo, que está escuchando también, pues confíen, ¿no? De que independientemente de los problemas que estamos atravesando, realmente tú viviste algo que no es cualquier cosa. No es algo sencillo, pero yo creo en lo que dice su palabra, que donde dos o más se reúnen, Él está en medio. Y la congregación, cuando se enteraron de que yo estaba enfermo, empezaron a orar y ciertamente alimentaron mi fe. Y Dios hizo el resto, pero siempre estuvieron ahí los pastores, los hermanos y sobre todo pues Dios haciendo la obra. Yo lo llamaría un milagro. Efectivamente. Y tu fe que nunca siempre la mantuviste firme, pues que eso es lo fundamental en el ser humano, ¿no? Yo creo que sí, porque muchas veces creemos que estamos perdidos, ¿no? Exactamente. Estamos perdidos, pero hay una esperanza para el mundo hoy. Nuestra actualidad necesita a Jesús. No, yo quisiera que la pastora Leti nos volviera a reiterar dónde están ubicados antes de cerrar esta participación, convocar a la gente que quiera participar con ustedes y nos den, ¿verdad?, detalles de cómo están los servicios que ustedes están brindando. ¿Sí? Claro que sí, con mucho gusto. Compartimos este testimonio con mucho cariño con Carlos en un tiempo tan difícil que pasamos porque estuvimos con él como iglesia. Sí. Y quiero comentar a los jóvenes, adolescentes, decirte, tú que me estás escuchando, no hay problema tan grande que tú sientas que no tenga respuesta ni solución. Acércate a Cristo, Él te dará una nueva vida, Él te dará la paz que tú necesitas y Él te dará el amor. Él es el mejor amigo, el que nunca falla.
Y te invitamos a nuestra iglesia, se llama Misión Ixoye para el Mundo. Estamos ubicados en Avenida Ejido, esquina calle 2, interior Plaza Bellavista, primer piso. Nuestras reuniones son los días viernes a las 6 de la tarde, los días sábados a las 5 de la tarde y los días domingos a las 11 de la mañana. Y bueno, quisiera concluir con una frase muy importante. Todos los padres Dios nos ha dado por responsabilidad a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que nuestros hijos es la herencia que Él nos ha dado, que nos ha dejado, y creo que es lo que más amamos. Tú, joven que nos estás escuchando, la Biblia dice: el hijo sabio alegra al padre, el que escucha consejos, el que escucha no hagas esto, no hagas aquello. Pero que el necio es tristeza de su madre, tristeza de sus padres. Así que te invitamos, ve tus amistades como estás, haz tu función de estudiante, de hijo, papá, mamá, acérquense a sus hijos y denles mucho cariño, interésense por sus problemas. Nadie va a ver más que los padres, y la oración de un padre y una madre tiene mucho poder sobre su hijo porque es su propia sangre. Y terminamos con que el Señor Jesús es nuestro buen amigo, nuestro Salvador, y cuando gustemos Él está con los brazos abiertos para recibirnos. Dios les bendiga. Gracias, de verdad, muy amable, Pastora Leti López Miranda, por esta participación, que ojalá, bueno, en programas futuros también por acá nos acompañen, ¿verdad? Para dar, igual que el caso de Carlos, más testimonios, ¿verdad? Para que la gente pues sepa de que yo considero que la fe que el individuo debe tener nos va a llevar adelante, ¿no? en nuestra vida. Hay un verso bíblico que dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y no solamente es de leer la palabra, sino escuchar esos testimonios que sabemos que en este momento hay gente que está pasando por lo mismo. Así es, y lamentablemente lo podemos decir por miles, y ojalá de verdad quien tiene una situación de estas pues se acerque aquí con la congregación Misión Ixoye para el mundo, que pues bueno, ahí está abierta para todos ustedes. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos porque continuamos aquí en Énfasis. Fíjense ustedes que sobre el tema de los tambos, ¿se acuerdan de estos famosos tambos que costaron cuánto? Pues al parecer 10 millones de pesos. Es increíble, ¿no? Bueno, hay una duda ahí que prevalece. Armando Villanueva fue a Sonatur. Yo no sé por qué algunas autoridades se esconden o no dan a los medios pues alguna versión, ¿no? Para desmentir. Si es que no es cierto, bueno, hay que desmentir ese tema para que todo quede aclarado. Mi querido Armando, yo creo que... Yo quiero comentarte, la coordinadora de Sonatur son unas oficinas, no son oficinas, son súper oficinas porque están súper equipadas, con buenas computadoras. Entonces hay presupuesto ahí. Tiene un presupuesto supermillonario, no como los servicios públicos municipales que le dieron una dádiva de presupuesto. Bueno, digamos un presupuesto muy limitado, o sea, para sus... No, ese es un super presupuesto que le dieron a Sonatur. Son casi más de 37 millones de pesos. Cuando en realidad Sonatur le pide chiche a saneamiento básico, alumbrado público, áreas verdes, a imagen urbana. Pues hay que decir la verdad. Le anda pidiendo camionetas. Bueno, es que... Y tiene un buen presupuesto, ¿por qué no compra sus camionetas? Mira, yo creo que ahí sería muy importante poder, a lo mejor si el público nos sugiere, yo sí les comento, todos los programas de Énfasis nos pueden ustedes ver si es Facebook, lo estamos subiendo el link ahí en Facebook, Noticiero Énfasis, o bien en YouTube nos puedes también ver como Noticiero Énfasis, solicitándoles a ustedes pues alguna opinión sobre a qué temas, a qué invitados podemos traer, si la calle, su colonia tiene algún problema, mándanos un mensaje. Aquí Armando Villanueva, con todo gusto, o el equipo de Énfasis va hasta tu colonia a checar, ¿verdad? Cualquier denuncia pública que tú quieras hacer del tema que sea, aquí estamos para
atenderles a ustedes. Y bueno, estamos platicando porque sí, efectivamente hay una inconformidad porque Sonatur se dio esta versión, se esparció de cómo compran equipo millonario cuando los recursos deben ser muy limitados por la situación por la cual está atravesando el Ayuntamiento de Acapulco. Bueno, hemos tratado de que nos dé un espacio de 3-5 minutos. Pero esto es con varios medios, ¿no? O sea, con varios medios. Lo que sucede ahí es que con varios medios Sonatur no ha querido hablar. Atender a los medios de comunicación, los odia, no los quiere. Bueno, tarde que temprano, yo creo que en estos mismos semanas algo va a salir, algo se tiene que hacer porque efectivamente a la comuna porteña no le conviene que esta situación siga así, digamos el tema de Sonatur, porque bueno, no habla bien de la imagen que tiene hasta ahorita, ¿verdad?, el presidente municipal. Entonces, vamos a traerles para la próxima semana más temas importantes, más entrevistas. Por lo pronto, gracias de verdad a ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Armando Villanueva, nos vamos. Pues nos vamos y nos vemos hasta la próxima. La próxima semana, con gusto, a través de este programa Énfasis que está hecho para ustedes.